Continuar con esta segunda cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos. Realmente todos estamos contentos de esa participación activa de estos estudiantes motivados por aprender de nuestros expositores, un esfuerzo que se ha realizado para tener a los mejores exponentes de la comunicación social, no solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional. Es un honor además para la cumbre presentarles al experto en periodismo digital, al señor Mauricio Jaramillo Marín. Vamos a conocer algo de su trayectoria. Mauricio Jaramillo Marín, periodista colombiano, especializado en periodismo tecnológico y digital. Actualmente dirige el proyecto latinoamericano Hangouts de Periodismo. Desarrolla consultorías para medios y proyectos periodísticos, colabora en medios de comunicación e imparte conferencias y talleres sobre periodismo, periodismo digital, internet y tecnologías de información aplicadas a distintos campos en Colombia y Latinoamérica. En 2012, obtuvo el premio al mejor comunicador iberoamericano en los premios de Internet y fue seleccionado entre los 20 Big Thinkers de Iberoamérica por el blog Think Big de Telefónica en España. Estimados participantes, mucha atención a esta maravillosa conferencia que tendremos sobre la sensibilización acerca del periodismo digital y la responsabilidad en torno a ella. Recibamos con un aplauso al periodista colombiano Mauricio Jaramillo Marín. Bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen atrás? Bueno, mil gracias a toda la organización de Cupre 2014, a todos ustedes por estar aquí presentes. Listo, ya van a poner aquí también la presentación. Y bueno, como llegaron todos de almorzar, normalmente el conferencista dice, no, se van a dormir. No, yo quiero que estén muy despiertos, así que he tratado de hacer algo muy dinámico. Me gusta mucho la participación, aquí es un poquito difícil porque son muchas personas, pero voy a tratar de que participen. Primero, me gustaría saber aquí quiénes son tuiteros. Levanten la mano, por favor. Bueno, hay una mayoría más de lo normal en tuiteros, entonces los invito a que participen ahí está el hashtag Cupre 2014, para compartir lo que les parezca interesante, para criticar al conferencista, etcétera, etcétera, pero participen. Segundo, ¿ya se está viendo la presentación a los lados? Sí. Bien. Bueno, una muy rápida presentación. Hangouts de Periodismo es un proyecto latinoamericano que surgió a raíz de estas necesidades que todos los periodistas tenemos de estar actualizados, de reflexionar sobre nuestra profesión. Y bueno, ya después los invitaré. Esos son mis puntos de contacto y arranquemos. Antes de eso, como les decía, me gusta mucho que levanten la mano en cualquier momento. Aquí es un poco difícil, entonces los invito a que quienes tienen dispositivos móviles ingresen a este sitio web www.sli.do/Cupre2014. Allí, si yo logro tener conectividad, voy a ver sus preguntas. Van a poder hacer sus preguntas, van a poder calificar las mejores preguntas y las más calificadas pues las voy a poder ver en la pantalla del teléfono. Entonces así nos ahorramos levantar la mano y toda la logística compleja que eso representa. Y si hay una buena participación, creo que tengo unos premios para compartir con ustedes. Bueno, periodismo digital es un término o una expresión muy amplia y me gustaría conocer las opiniones de ustedes, pero resumiendo lo que he oído que dicen que es periodismo digital, es periodismo que se publica en Internet. ¿Están de acuerdo con esa definición? ¿Más o menos? Bueno, pero es la que algunos académicos incluso han dicho. Yo no soy académico, los académicos estuvieron esta mañana van a estar los académicos.
Yo no manejo muchas teorías como tal, científicas, pero elaboré una definición propia de periodismo digital. Vamos a ver cuál es la reflexión. Se dice que periodismo digital es el que utiliza las herramientas tecnológicas y se publica en la web. Sí, ese es el origen, pero mi reflexión es, hoy en día el periodismo digital nos permite utilizar las herramientas para cualquier proceso periodístico. Me explico. Qué bueno aprovechar, por ejemplo, Google o aprovechar muchas herramientas que hay en la web. Así trabaja en un periódico hiperlocal, así trabaja en un periódico de un pequeño pueblo, o en un canal regional, o en radio. Si aprovechamos los recursos digitales que tenemos, podemos decir que hacemos de alguna forma periodismo digital. Hoy por hoy sucede de pronto un poquito lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Hay muchos medios en la web, pero que si uno mira las características del periodismo digital, de pronto no son medios digitales. Publican en la web con el mismo lenguaje de los impresos, con cero interacción con las audiencias, copian a veces, si es un periódico con su sitio web, copia los textos a la web directamente sin darles forma, sin utilizar hipervínculos, por ejemplo, que son del ABC del periodismo digital. Entonces, reflexión, periodismo digital es para todos, no es para los que trabajan en la web. ¿Qué más reflexiones quiero hacer antes de entrar en materia? Hay varios preconceptos acerca del periodismo digital. Hoy por la mañana, también en el sentido de corregir esos preconceptos, se hablaban en una de las charlas aquí en la esquinita, de que se cree que periodismo digital es un periodismo para ser rápido y entonces no pasa por procesos de verificación, no pasa por corrección de ortografía y redacción, y eso sucede en la práctica, pero en la vida real, ¿por qué sucede eso? Por facilismo de pronto. Muchos dicen, no, pero es que el periodismo digital es desechable, pasa muy rápido, no es como el papel que queda impreso. Yo digo, es al revés porque se imprime el periódico muy bonito, muy tradicional, pero al día siguiente o a los 2 días ya nadie lo va a leer. En la web puede encontrarse un contenido publicado hoy, dentro de 6 meses o dentro de 2 o 3 años, perfectamente. Entonces, ¿cuál es el contenido no desechable, pero... perfecto, muy bien. Aquí para conectarme y ver las preguntas de ustedes y la participación. Entonces, voy a anotar aquí la contraseña. Listo. Muy bien. Entonces, esta era la reflexión que les compartía. ¿Qué pasa con nosotros los periodistas digitales? Tal vez en algunas redacciones nos ven así. Estos son, ¿sí se está viendo a ti? Perfecto. Así nos ven de pronto como los bichos raros, como los que están hablando de optimización para Google, hipervínculos, etcétera, etcétera. Y de pronto, así se ve los digitales a los tradicionales. Mi reflexión, esto puede ser cierto, esto es una caricatura que hizo un español hace 4 años y en algunas redacciones sigue vigente, pero mi reflexión es, no debería haber esa dicotomía. Todos deberíamos simplemente hacer buen periodismo, hacer periodismo con todo el rigor que nos enseñaron en mis tiempos o a ustedes les han enseñado hace poco en la universidad, pero aprovechando los recursos digitales y los recursos tecnológicos. Al final de cuentas, no debería haber 2 bandos o 2 grupos, sino todos apropiándonos de esta tecnología. Por eso la reflexión ya la hacíamos, todos deberíamos hacer periodismo digital. Bueno, ahora viene una parte divertida, muy rápida. Quisiera que estuvieran atentos para que vean, a ver si lo han visto en Ecuador. Tengo muchos ejemplos de cómo los periodistas estamos en la mira. Cuando decimos periodistas en la mira pensamos en violencia y en que no, esta es otra clase de mira, la mira de unas audiencias que están empoderadas, que son críticas, que se dan cuenta de nuestros errores y que nos ponen al descubierto. Entonces, vamos con esos ejemplos. Esto se alcanzó a mencionar esta mañana. ¿Saben de qué se trata? ¿Se saben la historia de lo que pasó con el país de España? ¿O la cuento muy resumida? Bueno, antes de que muriera Hugo Chávez, esta fue la portada que imprimió el diario El País. La imprimió con una fotografía de Chávez,
supuestamente, no había ninguna noticia. Bueno, aquí no puedo señalar con el láser. El texto de la derecha es un texto refrito, como decimos, no sé si aquí se entienda que es refrito, en Colombia como algo trasnochado, ya todo el mundo lo sabía, simplemente tenían la foto y en el país dijeron, esto da para portada y metamos lo que ya todos saben, para meter la foto, era la excusa. Muy bien, se imprimió, pasó todos los supuestos controles del país, la publicaron en su versión en línea y ¿qué pasó? En 10 minutos los usuarios empezaron a decir, esa foto no es de Chávez, esa foto es tomada de otro lado, no es de Chávez. Bueno, pararon la impresión, ya se habían distribuido algunos ejemplares, creo, y trataron de detener el problema, pero la foto se publicó. Bueno, veamos de qué se trataba. Esta era la foto que les llevó una agencia de prensa que le vendía fotografías al país, no sé si después de esto lo siga haciendo, y este era el origen de la foto. Un video de YouTube de un señor que desde ese ángulo se parecía a un posible Hugo Chávez hospitalizado. Obviamente eso fue un escándalo, fue el mundo de España, muchos medios aprovecharon para hacer burlas. El país hizo un ejercicio de explicar todo el proceso de por qué pasó eso. Hubo un momento en el que un editor gráfico dijo, busquemos en Google, pero no supieron cómo hacerlo, y hacia allá quiero ir. No sabían, sospechaban que podía haber un margen de error de que esa foto no fuera auténtica, pero no supieron cómo hacerlo. En mi blog personal, en mauriciojaramillo.co, en esos días publiqué algo que titulé El ejercicio de 45 segundos que habría salvado al país de esta vergüenza. Y el ejercicio era simplemente saber usar Google Imágenes. Si hubieran sabido usar Google Imágenes, en menos de 15, pero quise decir, bueno, alguien que nunca lo haya usado siga este proceso, habrían podido saber que esa foto era tomada de un video de YouTube. Ahora les quiero compartir este video. ¿Se oye bien? Aparece un inesperado acompañante saliendo del baño. La presencia del simpático muchacho provocó las preguntas del confundido novio. Como era de esperarse, la joven negó su presencia. Esta es una prueba más de que las mentiras tienen patas cortas y que la tecnología le facilita la vida a quienes están lejos. Hi. Hi. Just wanted to give you a call before you went to bed. Oh yeah, I'm really tired. Nicole, I'm really missing you. I miss you too. Infragante, ¿eh? Infragante. Bien, aquí es muy difícil la participación, pero ¿quién quiere opinar aquí de primera fila, que sea fácil? ¿Les pareció una noticia? ¿Qué les pareció? No entiendo nada, va a ser un poco complicado, pero me toca contarles la historia. Si ustedes vieron en el supuesto desliz de la mujer, hay un corte. En una cámara escondida no habría cortes. Es un comercial de los años 80 de cámaras, de videocámaras para computador, de webcams de Philips. Y al editor, los pobres presentadores son los que están aquí poniendo la cara en las pantallas, pero al editor o al periodista que cubre ese tema, que supongo que era entretenimiento, le pareció una gran noticia y lo volvió noticia. Entonces hablaban de patas cortas, más patas cortas tiene encontrar un video y armar toda una historia, ¿no? Bueno, ese era un tipo de error. Vimos lo de Hugo Chávez, no supieron utilizar una herramienta tan sencilla de usar como Google Imágenes. Esta otra de tomar contenidos y, sin saber si son reales o no, volverlos noticia. No les voy a preguntar porque no voy a entenderles nada, pero miren este titular. Hay una maña, como digo yo, que se llama el según estudios. Los periodistas solemos embelezarnos con cualquier estudio que nos llegue y muy rara vez miramos la ficha técnica. Miren esto tan interesante. Y aquí sí tengo un ejemplo de Ecuador. Ahora, importante, yo aquí estoy compartiendo errores periodísticos, no con la prepotencia del que no se equivoca, al contrario, porque me puede pasar, porque les puede pasar a ustedes, los comparto, porque nadie está exento de estos errores.
Entonces es importante eso, no estoy juzgando a los colegas que cometieron estos. Algunos no los juzgo, pero sí veo que ya lo hacen por deporte, pero bueno. Si alcanzan a ver el titular, dice 2011 y habla de 28 millones de usuarios que perdieron su pareja por culpa de Facebook. 2011. Eso fue, perdón, en el Tiempo de Colombia. En El País habla lo mismo, muchos medios lo tomaron. Otro, del Tiempo también. Interesante, miren lo que pasa. WhatsApp también genera 28 millones de divorcios, pero la noticia es de 2013. ¿Qué creen que pasó? El mismo estudio que en 2011 los medios tomaron sin hacer mayor análisis, porque la cifra era falsa, la cifra de 28 millones no era de divorcios, el mismo estudio les sirvió para, bueno, ya Facebook no está tan de moda, WhatsApp está de moda en 2013, entonces hagámoslo con WhatsApp. Y pasó esto. Y más medios empezaron, y ya cuando vieron que había una confusión de Facebook o WhatsApp, sumaron las dos. Acá hay un medio ecuatoriano. Espero que aquí no haya un colega de Extra, y si lo hay, bueno, a todos nos pasa, por eso decía. Qué interesante, tomamos un estudio, lo reciclamos 2 años después, y es noticia, pero le cambiamos simplemente el protagonista. Bueno, esto, noticia falsa, un famoso fake de los que tanto circulan en la web, y lo volvieron noticia importante. Y hay muchos más ejemplos, los titulares realmente son llamativos, no sé si ustedes al entrar a un sitio web y ven un titular de estos, se puede aguantar las ganas de dar clic. Este es ecuatoriano. Y nos podríamos quedar divirtiéndonos con 60 ejemplos de según estudios. Esta es solo una categoría de las que me gusta mencionar, el famoso según estudios. Recomendación, miremos la ficha técnica. Hablar de estudios y de cifras siempre va a generar atracción para nosotros, y las agencias de publicidad, las agencias de comunicaciones, las universidades de garaje saben que van a ganar titulares con eso. Nuestro trabajo no es censurar las cosas, pero sí por lo menos tener un criterio y decir, bueno, esto es o no es. Miren este otro caso interesante. El Espectador, que es uno de mis medios favoritos, de hecho quise ser periodista a los 8 años por El Espectador impreso. Aquí también es favorito mío porque me da muchas razones para sumar en los ejemplos. Tituló esto en Twitter y en su nota en la web. Si ven en los comentarios ahí un desocupado, o sea yo, les dijo, oigan, eso es una noticia falsa, es de un medio satírico y es falsa. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Le pusieron signo de interrogación para no afirmar una falsedad. Bueno, otro medio colombiano también hace esto, ustedes no alcanzan a leer, pero El Espectador, ¿qué hizo? Se dejó engañar por una noticia falsa. Miren lo que hizo este medio. Titula así, desarrolla la noticia en 3 párrafos y en el último párrafo dice, esta noticia es falsa. Es decir, se ganaron todo el tráfico para, en vez de decir que era una noticia falsa, obviamente no habrían generado la misma cantidad de clics. Bueno, y en Ecuador también ocurrió. Aclaración, aquí hice el montaje del titular que ya no está. Interesante, elcomercio.com cometió el error, pero eliminó el contenido seguramente cuando se dio cuenta de que no era real. Entonces lo que hice fue rescatarlo de otro lado y le puse el encabezado, pero no está hoy en día así en la web. Otros ejemplos, vamos con más ejemplos de fakes, voy un poquito más rápido porque la idea es esa. Esta es una secretaria de presidencia en Uruguay, y a la revista Noticias del diario Perfil se le ocurrió llamarla la secretaria Hot de Mujica. Resulta que en una presidencia de la República, no sé, por grande o pequeño que sea el país, habrá 50, 100 secretarias, ¿cierto? Bueno, no, para esta revista era la secretaria de Mujica, aunque se habían cruzado 2 veces en la vida. Pero obviamente eso era muy atractivo, entonces lo tomaron los medios, y aquí vamos con medios de muchos países que la llamaron así, y hoy en día todavía le hacen entrevistas diciéndole, diciéndole la secretaria de Mujica, y lo ha aclarado, pero obviamente además así se hizo famosa. Este es otro ejemplo ya de otra cosa. ¿Qué piensan cuando leen ese titular?
Se nos fue Luis Suárez, tanto que lo queremos. Bueno, no, se murió Di Stéfano y Luis Suárez dijo, descansa en paz un genio del fútbol, pero a mediotiempo.com se le ocurrió que si no ponía comillas, probablemente generaría mucho más interés. Bueno, estoy juzgando, pudo ser simplemente un error y el periodista no sabía que había que entrecomillar, puede ser. Vamos con otra noticia falsa, pero que se difundió en las redes sociales muchísimo. Eso sin entrar al tema de que la farándula, esto es en un sitio deportivo, ¿no? Entonces no sé qué tiene que ver, pero bueno, digamos que el entretenimiento hace parte de todo. Otra noticia falsa, en la que supuestamente Cristiano Ronaldo insultaba a un jugador de Palestina en un partido que tuvieron, las dos selecciones, fue falsa. No sé si aquí alcanzaron a ver esta noticia. Nuestro tigre Falcao García, otro tigre Castillo, que fue un jugador de hace, todavía está al borde del retiro, dijo que lo iba a demandar. Bueno, miren la avalancha, aquí saqué 43 pantallazos, capturas de pantalla, de medios de toda Latinoamérica, de España, de Portugal, en los que, por un lado, la noticia original de ese sitio, que es satírico, decía, va a demandar. No, aquí en muchos dijeron demandó, en otros inventaron una cifra. Este es ecuatoriano, el futbolero. Y surgió a raíz de un medio satírico, que si uno lee el titular de pronto se deja engañar, pero si el periodista y los periodistas que retomaron todo se hubieran tomado el trabajo de leer, era muy chistosa la nota, habrían podido saber que era una broma. Cuando vi esto, hice el ejercicio de los 43 pantallazos, dije, bueno, muy divertido. Al final, el mismo Tigre Castillo después de una entrevista y dijo que era un buen chiste, etcétera, etcétera, pero me preguntaba, ¿qué pasa si sucede con algo serio? ¿Es responsable volver noticia algo que es gracioso, pero por facilismo o por generar tráfico sabiendo que era falsa? Justamente a la semana siguiente de esto ocurrió algo en Colombia que me respondió la pregunta si valía la pena ser tan ligeros. Estábamos en campaña presidencial y una de las campañas, al parecer, digo al parecer porque no soy juez, contrató un hacker o una persona que se llama hacker, pero no es que tenga tantos conocimientos, para espiar el proceso de paz del gobierno colombiano con las FARC. Y encontraron unas fotografías dentro de la investigación, encontraron unas fotografías, los medios, no los jueces ni los investigadores, unas fotografías de unas personas vestidas de militares con armas, con una mujer también disfrazada de militar, y publicaron las fotos y se rodó así, como en este ejemplo, por muchos medios. Resulta que a las personas de esas fotos les empezaron a llegar amenazas y era de una fiesta de estas en que se disfrazan y son gamers y les gusta jugar con juegos de acción y además se ponen vestimenta. Bueno, amenazaron a esas personas porque simplemente estaban participando en una actividad y las publicaron fuera de contexto. Entonces, ser tan ligeros no es tan gracioso siempre. Nadie está exento. Un medio que muchos admiramos como BBC hizo esto, una fotografía en la que hablaba de una masacre en Siria en 2012 y resulta que la foto es una foto de Irak 2 o 3 años antes. Pasan cosas simpáticas, esto es un error menor. Aquí la reflexión no es nada grave, aunque los medios son muy ligeros y no ponen atención a esto, pero más allá de lo gracioso es que esto es televisión y sin embargo se viralizó en la web. Las audiencias hoy en día no solo toman lo que está en la web y lo critican, sino también lo que está en los otros medios. Otro error que nos está pasando muchísimo, así como el según estudios, es el de los comunicados de prensa. Todos recibimos comunicados de prensa, algunos más atractivos, otros menos, pero todos deberíamos siempre tomarlos con una pinza. Este titular estuvo en 5 o 6 medios, aquí es uno de enter.co, pero estuvo en 5 o 6 medios, por lo menos lo alcancé a encontrar, y yo decía, pero ¿dónde en Bogotá, en Colombia y en Latinoamérica no he visto tantos Nokia Lumia como para que digan esto? Es un tema de tecnología, pero me imagino que ustedes tienen Android. ¿Alguien tiene un Lumia aquí? Bien, no creo que sea el segundo. Ahí ya está la respuesta. Bueno, esto no alcanzó a salir, o por lo menos no lo encontré en medios, pero se toman fotos de una cosa y se utilizan para una causa. Activistas también cometen estos errores, no solo los medios. Entonces,
tomaron una foto de 2 años antes de un español, de alguien de la ETA, que al parecer ni siquiera fue un caso real, y lo volvieron real los activistas en Venezuela. Y si quieren buscar fotos falsas, bueno, hay muchísimas. Hablábamos de periodismo digital debería incentivar y debería ser inherente la participación, ¿verdad? ¿Ustedes han entrado a los sitios de participación de los periódicos, de los medios digitales en Ecuador o internacionales? Estas capturas de pantalla, menos mal no alcanzan a leer porque me ruborizaría si las leyera en voz alta, son de medios locales colombianos que crearon espacios de participación debajo de las noticias o debajo de los contenidos, pero que en realidad lo que hicieron fue crear terrenos baldíos para el pillaje, para que la gente se insulte, se agreda, y eso genera mucho tráfico, pero en realidad no son espacios de discusión ni de aporte. Error, para mí de todo lo que les he mencionado, de lo más grave, desperdiciar un potencial del periodismo digital. Si ustedes ven medios como Forbes, Fortune, medios en inglés, lamentablemente nos llevan una ventaja grandísima, y uno lee el informe y en los comentarios puede que aprenda más, porque llega, si es un tema de tecnología o es un tema de economía, alguien que sabe más que el periodista, porque siempre hay alguien que sabe más que nosotros, le corrige, le mejora, le aporta, agrega un enlace. En nuestros medios latinoamericanos y españoles un poco, aunque hay matices, generalmente es el que más insulta, el que más agrede. Obviamente el que lanza un insulto para provocar va a estar dando F5, refrescar, y va a generar más tráfico al medio. Puede que lo hagan los medios conscientemente o inconscientemente, pero he dado la pelea de decirles a los medios donde he trabajado y en otros, oigan, aprovechen ese capital que tienen, que es su audiencia, para generar algo más allá de los insultos. No lo hacen. Otro caso que no es de ahora ni es nuevo, columnistas que aprovechan sus columnas para sus negocios. Este caso es actual. En Colombia los terrenos baldíos, los que deben ser por ley para los campesinos, algunas organizaciones internacionales y nacionales quieren abarcarlos y comprarlos porque son muy atractivos. Bueno, este señor es socio de una junta directiva de una de estas empresas y siempre lanza una cantidad de ataques a quienes defienden a los campesinos. Pero imagínense en cualquier tema y siempre va a haber columnistas de estos. Interesante. Tal vez siempre han existido, lo que pasa es que ahora los podemos ver y los podemos denunciar en la web. Todo esto de generar tráfico, del titular llamativo, ¿qué genera? Miren los rankings muy rápido, no los voy a leer, pero ¿qué es lo más leído en los sitios web? Alguna vez yo trabajé en El Tiempo y hablando con mis colegas del tiempo.com, yo trabajaba en el impreso, aunque se hacía de todo un poco, decían, sí, pero yo ¿para qué hacemos un mega informe si la nota de más tráfico va a ser la de la galería de bikinis o la del escándalo del artista o esas noticias curiosas? Duele. Y alguno decía hace poco en una discusión, las audiencias mandan. Y aunque manden mal, mi reflexión era, ¿y por qué no formamos un poco esas audiencias? No quiere decir que el entretenimiento, que lo divertido no tenga espacio, pero como periodistas y como, no solo periodistas, los dueños y directores de los medios deberían pensar que no es solo que las audiencias mandan y démosles lo que piden, no, formemos un poquito. No es fácil y si somos periodistas que no tenemos capacidad de mando, de liderar un medio, pues va a ser más difícil hacerlo, pero de alguna forma no podemos perder ese espíritu. Otro ejemplo interesante, miren esto. Eltiempo.com publicó esto, sucedió hace más o menos un año, y publicó el video. El video, si alcanzan a ver, tiene marca de agua a la derecha, se alcanza a ver la marca de agua del Tiempo, ¿cierto? Aquí en la esquinita, en la banda negra. Bueno, pues el video era un video de YouTube que hicieron dos personas que sí vivían ahí cerquitica de donde fue esa explosión, pero El Tiempo lo tomó como propio, lo publicó, le puso marca de agua para que nadie se lo copiara, y bueno, en las redes sociales muchos le señalamos el error. Subimos el volumen, por favor. De marihuana que ha detectado. Desde la
las montañas de Valencia estamos procediendo a la quema de una plantación de marihuana que ha detectado la Guardia Civil. El humo de la marihuana no le sentó para nada bien a este periodista español que quiso transmitir en vivo y en directo la destrucción de varias toneladas de la droga. Estas desprenden unas grandes bocanadas de humo, como pueden observar. Aunque por varios minutos manejó muy bien la situación, los efectos comenzaron a aparecer. Está el humo, desprende las plantas. Me lo estoy tragando todo, compañero. La situación empeoró. No solo no podía decir frases coherentes, sino que la risa apareció. Las plantas, marihuana, ejército, quema. Las plantas. El experimentado comunicador, que durante años ha asistido a este tipo de quemas, perdió. La nota da para un minuto más y nos reímos todos. Pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama el periodista que cometió ese chasco? ¿Alguien sabe el medio? Claro, un informe periodístico no dijo el quién, cómo, dónde, dijo un por qué y dijo un qué. Y los demás, sí, de las 5 Ws que nos enseñaron en primer semestre de la universidad, ¿qué pasó? Bueno, la verdad, la mala noticia, esto no fue real. Es un sketch de una comedia inglesa de los años 90 que más o menos en 2009 algún canal español dijo, también humorístico, dijo, hagámosle la traducción, por eso el periodista es español, y salió así. Al año siguiente, en 2010, el canal RCN en Colombia, así como lo de la cámara Philips, le pareció una noticia buenísima. Lo curioso es que, o lo lógico, es que en YouTube está el video y la gente insulta al canal y a la pobre periodista que cometió este error. Bueno, este señor, Pietro Tommaso de Benedetti, es un personaje que dice más o menos lo que les he compartido. Los periodistas picamos muy fácil ciertos anzuelos y él se ha dedicado en los últimos años a lanzar anzuelos. Uno de esos fue matar a García Márquez antes de que muriera en realidad y otras cuantas. En una de esas creó una cuenta de Humberto Eco, imitando a Humberto Eco. No la hizo tan visible para que no se dieran cuenta de que era falsa, sino que fue ganándose la amistad de algunos en Twitter, y cuando lanzó la bomba, obviamente se volvió real, entre comillas. Otro tipo de error, para que veamos la importancia de las habilidades digitales y tecnológicas. Esto le sucedió a AP, salió este tweet. Miren, abajo son las acciones en la bolsa de Nueva York y cómo en el instante del tweet y los segundos posteriores se cayeron las acciones tremendamente. Imagínense la noticia. Bueno, seguridad informática, otro punto que parece que fuera innecesario para uno como periodista, pero clarísimamente es necesario y es clave. Saber proteger las cuentas, que nadie lo pueda suplantar a uno, que los contenidos importantes, relevantes, sensibles, no estén al alcance de cualquiera. Hemos visto sitios web, hemos visto videos, no les voy a compartir de radio, pero sí algunos ejemplos de prensa con la misma reflexión. Ya la prensa no está exenta de esto porque la gente saca la fotografía y la comparte en redes sociales. Entonces la gente de Crónica de Tierra Blanca no debe estar muy feliz de que esto se haya dado a conocer tanto en redes sociales. Este es un medio de Granada, no recuerdo el nombre. No, Ideal, ahí está. Y miren el juego tan interesante. Una fotografía que es de la noticia de arriba, pero el titular de abajo no lo pensaron y habla de aparca su propuesta. Justo encima, justo con una fotografía encima de un carro al parecer aparcado o parqueado encima de otra persona. Esto sucedió después del partido de Colombia-Brasil en el Mundial de Brasil 2014 y un periódico brasileño se le ocurrió decir maldito colombiano. Pero los colombianos lamentablemente ni en esto nos podemos quedar atrás, así que esto hizo un periódico de Santa Marta. Nos da mucha risa, pero piensen ustedes como periodistas, si trabajaran en ese diario, ¿cómo se sentirían cuando lo vieran salir y cuando se ganaran todos los insultos en Twitter, en Facebook, de la gente que dice esto es una vergüenza, eso no es periodismo, periodistas tal por cual, y pues todos los insultos más o menos
merecidos. Entonces, podríamos seguir con muchos ejemplos, pero las audiencias son más activas que nunca. Necesitan ser educadas, por eso hablo de los espacios de participación, los medios deberían orientarlos, pero son activas, son críticas, muchas veces saben más que nosotros de muchos temas. Si soy periodista económico, salvo que sea economista y luego hice periodismo, probablemente no sé tanto como cualquier economista, etcétera, etcétera. Las audiencias nos ponen etiquetas. Una de estas es, el periodista no entiende el tema del que está escribiendo. ¿Alguno de ustedes ha escrito alguna vez de algo que no entiendan? Los envidio, yo sí. Ah, bueno, alguna vez. El reto es no hacerlo, ¿no? Y otras etiquetas, no sé si alcancen a leer allí algunas, las voy a leer en voz alta. Este artículo fue basado en una declaración anónima y no verificada, y sin embargo se publicó. Este artículo es tomado de Wikipedia. O para cumplir con el plazo, el periodista no tuvo tiempo de redactar, entonces copy, paste, plagio. Otra, este artículo es una nota de prensa copiada y pegada. Creo que si buscamos ejemplos en nuestros medios de hoy, encontramos. Advertencia, el periodista no entiende sobre el tema del que escribe, los datos fueron patrocinados por una empresa de relaciones públicas. Aquí vienen temas como el marketing de contenidos y el periodismo de marca que son legítimos cuando no se disfrazan de periodismo. Y bueno, y más etiquetas que nos están poniendo las audiencias, algunas merecidas, algunas inmerecidas. Les pregunto, no les voy a poder dar la palabra, pero levanten la mano los que respondan que sí a esta pregunta. ¿Estamos haciendo peor periodismo que antes? Muy bien. ¿El periodismo era peor antes? Vale. Después de todo esto podríamos pensar, sí, estamos haciendo un periodismo peor. Hablando con colegas periodistas digitales dicen, claro, nos ponen a escribir 7 contenidos diarios cuando el periodista impreso hace 2 o 3 y puede hacer reportería y a nosotros nos toca publicar sin revisar y todo esto. Es válido, son retos a los que nos enfrentamos como periodistas digitales y en realidad ya sucede en todos los medios, pero mi reflexión es, puede ser lo contrario. Puede ser que simplemente todos estos errores hoy sean visibles y hace 20 años o hace 50 años no eran visibles. Me pregunto yo, no viví en esa época, pero si en los años 50 en nuestros diarios tradicionales que tenían generalmente un interés político, no manipulaban totalmente la información, sino que ¿quién se daba cuenta? ¿Quién tenía la capacidad de comprar un periódico y el rival? ¿O quién podía compartir, descubrió el error, descubrió la mentira o descubrió la columna tendenciosa y para defender intereses personales? ¿Qué hacía la persona que descubría eso? De pronto se lo comentaba a la esposa o ella al esposo, o lo comentaban entre amigos y de ahí no podía salir. Hoy en día el que descubre algo, el que descubre un plagio, y ha pasado con periodistas, con congresistas, con políticos en todo el mundo, de una vez está en la picota pública gracias a las redes sociales. Entonces, puede que en realidad cometamos la misma cantidad de errores que toda la vida, lo cual no es nada halagüeño, pero que hoy en día estemos en la mira de las audiencias y nuestros errores sean mucho más visibles, lo cual no nos exime de evitarlos. Y aquí vamos con otra parte de la charla y es habilidades digitales, pero no logré conexión a internet. ¿Les está funcionando la red abierta? No está funcionando. Vamos a ver si lo logro para que hagamos un ejercicio. Cupre 2014. Wi-Fi Cupre. Wi-Fi Cupre. Listo. La red es Cupre 2014. Vamos a ver, yo también lo voy a hacer. Listo. Y van a poner aquí la contraseña, pero les voy adelantando, es Wi-Fi, todo en minúscula, Cupre 2014. Vamos a ver si ahora sí lo logro. Parece que sí. Cupre 2014 y la contraseña Wi-Fi Cupre 2014. Logré la conexión, pero no estoy navegando. Vamos a ver. Si
no lo logramos, no voy a poder recibir sus preguntas y su participación. No lo logré, entonces quería sondearlos un poquito con esta aplicación también, quería hacerles un sondeo en tiempo real, no lo vamos a lograr por falta de conectividad. Último intento. Ya me conecté a la red, pero no he podido navegar. Vamos a ver, ¿ustedes lo lograron? Vamos a ver. No lo logré y creo que muchos no lo lograron, así que seguimos adelante y nos quedamos sin el ejercicio. Espero que más adelante podamos tener conectividad. Bueno, voy a compartirles algunas habilidades digitales. Varios de estos errores, si se fijan, tienen que ver con la ética. Eso no lo vamos a enseñar en un taller, tal vez ni en 8 semestres que dieran de ética, ética 2, ética 3 y ética 8. Se logra que un periodista que no la tiene como algo importante, le dé la prioridad. Pero algunos de estos errores se pueden resolver o se pueden evitar o minimizar con habilidades digitales. El del país es el mejor ejemplo, pero hay otros cuantos y vamos a verlos. Como no tenemos la herramienta interactiva en la que quería mucha precisión, simplemente les voy a pedir que reaccionen así. ¿Saben buscar en Google? Levanten la mano los que saben buscar en Google. Bueno, entonces ya 45 minutos del taller ya nos los ahorramos. Bueno, pues miren esta estadística que está basada, no es nada científico, no vayan a publicar ningún titular, por favor. No es ningún estudio científico, es simplemente observación mía, más o menos en 26 talleres con 1800 colegas. Observación personal, puedo estar totalmente equivocado, pero mi observación me dice que más o menos el 25% sabe hacer búsquedas avanzadas. El resto está haciendo una búsqueda y si no encontró en la primera o en la segunda vez que lo intentan, dicen las uvas están verdes y siguen con otro tema. Entonces, esa es una reflexión, puede que no sea el caso. Todos levantaron la mano y dijeron que saben buscar. Monitorear información en un lector de RSS. ¿Quiénes lo saben hacer? Wow, aplastante minoría. Muy bien. Aquí me quedé corto. Aquí podríamos decir que más o menos un 95% no lo ha hecho. Sigamos. Conseguir nuevas fuentes sin límites geográficos ni de idioma. ¿Quién ha hecho una entrevista sin ser bilingüe en otro idioma? Bien. ¿Y quién ha contactado una nueva fuente a partir de redes sociales o de la web directamente y no por teléfono y después un correo, sino directamente desde la web? Bien. Sin embargo, es un número todavía pequeño. Menos de la mitad de los periodistas saben usar herramientas como Twitter para hacer esos contactos, que parece tan simple, círculos de Google Plus y además de esto un traductor como el traductor de Google. Vamos a ver esta. Trabajar colaborativamente con documentos en la nube. ¿Lo han hecho? Bien, eso está un poco mejor. Todavía solemos trabajar con el procesador de palabras, con Word probablemente, o con OpenOffice o StarOffice, bueno, estas suites de oficina que funcionan muy bien, pero muchas veces trabajar con documentos en la nube nos ayuda. Doy un ejemplo real de hace unos años cuando trabajaba en El Tiempo. Escribía mi informe central de una revista cuando me tocaba el turno del central, algo complejo, entonces de pronto me apoyaba en algún compañero para que le pegara una mirada antes de entregarlo al editor. Muy bien, el compañero me podía hacer unas revisiones, unas sugerencias, y de pronto entonces ya estaba yo con 2 o 3 versiones. Se lo enviaba al editor y de pronto las correcciones las monté sobre la versión que no era. Se la mando al editor y el editor me retorna otra versión y me podía volver loco con versiones. ¿Alguno le ha pasado alguna vez eso? ¿O es un problema mío? Díganme la verdad. Bueno, con documentos en la nube podemos tener un documento allí en Google Drive o en otra plataforma, permitir que nuestros colegas
amigos, cualquier persona lo vea, dar permisos para editar si se quiere o para poner comentarios y tener una versión con la colaboración de otras personas o de un equipo de trabajo, un informe especial pero hecho a 8 manos que sin la nube sería muy complicado de lograr. Todavía usamos el procesador de palabras. Ahora, no está mal usar Word cuando yo soy el que investiga, redacta y entrega la versión final. No hay necesidad de trabajar en la nube si no se quiere, pero cuando se requiere colaboración de equipos es una gran herramienta. Aprovechar YouTube como fuente periodística. ¿Quiénes usan YouTube para algo más que ver caídas de gatos, caídas y videos de gatos? Bueno, la pongo un poco más difícil. ¿Quiénes han hecho uso de YouTube o de alguna plataforma de video para hacer su trabajo periodístico o académico en el caso de ustedes? ¡Wow! Aquí estoy sorprendido. Muy bien. Ahí tengo que reevaluar entonces mi observación, que es de que habrían levantado 4 de cada 10. Aquí estamos mucho mejor. Encontrar imágenes sin violar derechos de autor. ¿Lo saben hacer? ¿Lo han tenido que hacer? En mis tiempos, y un error que alguna vez lo cometí, pero que sucede en muchas partes y todavía sigue sucediendo, necesitamos una buena foto en nuestro CD o en nuestra plataforma, que es muy mala. Normalmente los medios tienen unas plataformas muy malas de fotografía. No apareció ninguna foto decente para acompañar nuestro artículo impreso o nuestro sitio web. Bueno, googleemos qué buena foto. Tiene derechos de autor. Bueno, cambiémosle el sentido, pongámosla en blanco y negro, nadie se va a dar cuenta. ¿Lo han visto hacer? No les voy a preguntar si ustedes lo han hecho. ¿Lo han visto hacer? Porque ustedes no lo han hecho. Bueno, eso en mis tiempos, por allá, yo creo que caí por ahí en 2006, un par de veces, tenía cierta excusa, no ética, pero sí de procedimiento. Hoy en día es muy fácil encontrar buenas imágenes gratuitas o de muy bajo costo con plataformas de imágenes. Ya lo veremos más adelante. Pero diría que solo el 30%, por ejemplo, conoce algo como las licencias de Creative Commons, que no son los derechos reservados, el copyright, sino otra forma de licenciamiento que permite uso y reproducción de fotografías y de otros contenidos. Tomar notas y sincronizarlas en la nube. Aquí me gustaría, para eso era la herramienta, pero ¿quiénes toman notas con papel y libreta? Perdón, con papel y lápiz. Bien, aquí mi observación, si mis lentes de contacto ayudan, es como un 35%, 37%. ¿Quiénes toman notas en su teléfono o en su computador con software de notas? Muy bien. ¿Quiénes toman notas en Word? De las conferencias, de las entrevistas, de las ruedas de prensa. ¿Quiénes las sincronizan en la nube? Bueno, les pregunto, a los que toman notas en libretas, no les puedo preguntar realmente, es más por hablar con ustedes, pero no les puedo preguntar. ¿Esas notas que ustedes toman en 3 meses les sirven? Les voy a contar mi caso. Hasta 1999 tomé notas con libreta y papel y eran desechables. Si yo no publicaba algo entre el día de la entrevista o de la conferencia y 2 días después, ya no iba a publicar nada. Que mi editor de esa época no lo sepa. Pero realmente se me perdía. No soy tan organizado para encontrar en 10 libretas dónde tomé nota de esa conferencia. En el 99 empecé a tomar notas en un Palm, en un dispositivo de mano, y bueno, empecé a usarlas y me llené de archivos. Pero también llenarse de archivos, si de pronto cambia uno de teléfono o cambia de computador y entonces se pierden las notas, es un riesgo. O supongamos que ustedes son muy juiciosos, toman sus notas como un colega que lo hace todavía, en Word, organiza por carpetas, muy metódico, pero supongamos que va con su portátil y le roban el portátil, o se le cae el portátil y se daña el disco. ¿Qué pasó ahí? Se perdió una cantidad de información valiosa. Por eso, las plataformas en la nube, y en concreto una me gusta muchísimo, que es Evernote, puede ayudar a que eso se solucione. Con una plataforma, una herramienta como Evernote, podemos tomar nota en el teléfono, en el computador, en un café internet, en un locutorio, y si se nos quedó el equipo, si nos lo robaron, si se dañó, en cualquier parte del mundo en evernote.com podemos entrar a nuestras notas, acceder a ellas. Muchas veces la información que tenemos puede ser más valiosa que el simple equipo. Y bueno, más o menos estamos
calculé bien aquí, más o menos casi la mitad todavía usa libretas de papel. Ahora, no estoy criticando a los que usan libreta de papel. Si son organizados, si realmente les funciona, no está mal. Pero trataré de compartirles por qué puede ser, ya lo hice, pero más adelante con más detalles, por qué puede ser muy útil utilizar una herramienta como estas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien hasta ahí? Llevamos 1 hora, ¿cierto? Listo, entonces voy a tiempo. Aquí quiero entrar entonces en detalle un poco con las herramientas. La parte de, llamémosle taller, aunque taller es un poquito pretencioso porque no hay manera de revisar si lo hicieron, si no lo hicieron, etcétera, etcétera, pero voy a tratar de compartirles algunas cosas en pantalla, entrando a la web, si es que me funciona la conexión, si no nos tocaría saltar. Y si ustedes tienen un equipo móvil con conexión a internet, pues fantástico que lo intenten también. La idea es desarrollar un poquito lo que vimos de estas habilidades. En algunas ustedes están muy bien, en otras no tanto. Sin embargo, el mensaje es, quiero compartirles, nadie va a salir experto aquí porque no hay tiempo. Solo con Google podríamos tomarnos 8 horas y no acabaríamos, pero compartirles algunas cosas y todos estamos aprendiendo. Si alguien se sabe un truco que yo no les comparta y valga la pena, fantástico. ¿Alguien sabe de qué se trata esta fotografía? Es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es como la Alejandría de nuestro tiempo, la biblioteca más completa de nuestra era. ¿Y qué se les ocurre que puede ser esto? Un café internet en cualquier lugar. Este es de un pueblito de México, pero creo que en cualquiera de nuestras ciudades o nuestros barrios, ya menos que antes porque los teléfonos móviles han dañado un poco este negocio, pero todavía se encuentran estos sitios. Lo interesante es que quienes están allí y quienes están en la biblioteca tienen acceso a tanta información. Esta frase la dijo Sergey Brin, uno de los 2 fundadores de Google, hace 9 años, sigue muy vigente y a mí me gusta adaptarla a nosotros los periodistas. ¿Cómo la adaptaría yo? Hoy como periodistas, nosotros, ustedes como estudiantes de periodismo, tienen tanto acceso o más acceso a la información de lo que el periodista mejor conectado tenía en los años 80. Así de simple. Con internet, con Google, pero en general con las herramientas digitales, con la web, tenemos tanto acceso y más que antes, incluso que los periodistas con más trayectoria y más conexiones. Entonces, eso es algo muy positivo. ¿Qué sucede como contraposición? Siempre genera, lo positivo también puede generar problemas. Ocurre un fenómeno que es la infoxicación. ¿La han oído hablar? Es algo así como la intoxicación de información. Tenemos ya no un flujo, un río, un mar, sino un tsunami de información. Como audiencias nos pasa, somos también audiencias, pero como periodistas también. Me imagino que los que tengan 10, 12, 15, 20 años como periodistas recuerdan la época en la que les llegaba un fax con un comunicado de prensa. ¿Alguien lo recuerda? Bien, a mí me lo contaron. Llegaban 5 fax, o llegaba el sobre de Manila con el comunicado de prensa y llegaban 2 diarios. Hoy en día pueden llegar 10, 20, 30 correos diarios con comunicados de prensa, además de que estamos en las redes sociales monitoreando, además de que recibimos el bombardeo de información. Entonces, tenemos ese beneficio, ese acceso a la información, pero también tenemos que enfrentar este problema. ¿Cómo? Con herramientas y con buenas prácticas. Ya veremos un poquitico de eso. Bueno, sobre Google, todos me dijeron que saben buscar en Google. Entonces no voy a entrar en detalles de qué aparece en un resultado de Google. Ahí por encima se alcanza a ver el enlace del resultado, una dirección, en algunos casos aparece una fecha y el snippet o esa frasecita descriptiva en la que probablemente estén las palabras que buscamos. Eso es muy básico. Sin embargo, la pregunta es, ¿han usado las herramientas de búsqueda avanzada de Google? Todos, levanten la mano los que no. Muy bien, entonces lo voy a dar un poco rápido, porque ya muchos entonces las conocen. Si en algún momento quieren que nos detengamos, simplemente protesten. ¿Listo? ¿Trato hecho? Bien. Búsqueda de Google ha evolucionado, esta captura de pantallas de hace más o menos 1 año, así que la interfaz vive cambiando. Como detalle, yo alcancé a apoyar las comunicaciones de Google en Latinoamérica alguna vez, hace unos años. Más o menos hacen 400 cambios en el buscador de Google cada año.
Entonces imagínense seguir el ritmo de los cambios. La búsqueda universal de Google permite que al hacer una búsqueda, les ha pasado, si buscan por ejemplo un músico o una cantante, probablemente les aparezcan fotos, probablemente aparezca un video entre los primeros resultados, pero si es un personaje histórico, seguramente Wikipedia va a salir adelante. Si aquí todos hiciéramos el mismo ejercicio de buscar Enrique Peñalosa, somos 2.800 personas en este recinto, probablemente haya 2.800 órdenes de resultados diferentes. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google, la fórmula mágica y secreta de Google, maneja muchos elementos, incluso personalizados. Así que sería diferente, pero en teoría entrega los resultados que necesitamos. Ahora, eso para las búsquedas fáciles. Cuando vienen las búsquedas difíciles, es cuando tenemos que empezar a utilizar esas herramienticas o esa gramática o esos trucos de Google que voy a pasar muy rápido porque muchos de ustedes los conocen. Sin embargo, les voy a preguntar cuáles no conocen. ¿Saben usar el menos y el más? Mejor no les voy a preguntar, lo voy a decir muy rápido y en algunos profundizamos. El menos y el más. El más, para los que lo han usado alguna vez, no lo usen, no sirve para nada en Google. Todavía muchos lo usan porque antes de Google los buscadores revolvían las palabras. Por ejemplo, si buscábamos Pedro Pérez en Altavista, nos aparecían mezclados resultados con Pedro, Rodríguez y 1000 apellidos más, y con Juan Pérez, Adriana Pérez, y entonces era una mezcla. Google, por eso se volvió tan revolucionario, dijo, bueno, todo lo que la gente escriba es obligatorio, entonces solo aparecen resultados, sobra el más. Pero el menos sí sirve muchísimo. ¿Para qué puede servir? Para excluir términos de búsqueda. Supongamos que queremos buscar voy a inventarlo, esto es ficticio, la biografía del escritor del siglo antepasado, Rafael Correa, y queremos saber qué sale de la biografía del escritor ficticio que me acabo de inventar. ¿Qué sucede si buscamos Rafael Correa? No va a salir nada de nuestro escritor. Si escribimos Rafael Correa, escritor, probablemente si fue un escritor relevante aparezca algo mezclado en los resultados, porque va a aparecer el presidente de Ecuador en informes o en páginas en las que está la palabra escritor. ¿Qué hacemos ahí? Podemos excluir una palabra clave que siempre va a estar con él, por ejemplo, presidente. Entonces podríamos escribir Rafael Correa, excluimos presidente y muy seguramente, y escribimos escritor, entonces muy probablemente al sacar la palabra presidente, muchos contenidos que mencionan al presidente Rafael Correa no salgan y nuestro escritor ficticio pueda salir. Siempre que ustedes hagan una búsqueda y encuentren mucha basura que no les deja encontrar lo que están buscando, excluyan lo que está interfiriendo y así van a poder tener más posibilidades de encontrar lo que buscan. Con ese mismo fin existen las comillas. ¿Las han usado alguna vez? ¿No? Ah, bueno, entonces sí sirve compartir estos pequeños tips que son clásicos, pero que todavía son grandes desconocidos. ¿Para qué nos sirven las comillas? Para buscar citas textuales, por ejemplo. Lo básico, para encontrar exactamente la frase que estamos buscando o el texto que estamos buscando. Supongamos, queremos encontrar el autor de una canción y no sabemos cuál es el autor, somos periodistas de farándula, ¿qué hacemos? Escribimos una frase de la canción entre comillas, autor, y entonces nos va a aparecer. ¿Para qué nos puede servir también? Para descubrir plagios. Supongamos que queremos citar a otro medio o queremos citar a una persona porque dijo algo importante, pero dudamos de que sea auténtico. Citémoslo y de pronto lo dijo Séneca, pero se lo apropió el político de turno. Puede pasar. Las comillas nos sirven también para, si alguno de ustedes da clases, probablemente a mí me sirvió en 2002 con el grupo de los muchachos cara dura de una universidad en la que di clases, pues estos muchachos cara dura me hicieron el mejor trabajo. Rubén Darío, hola. Hicieron el mejor trabajo y estábamos en 2002, pero pues yo ya trabajo en tecnología desde el 97 y me dio por usar las comillas y encontré que era un vil plagio. Hablamos de 2002, todavía hoy muchos profesores se dejan meter esos goles por no saber buscar en Google cosas textuales. Búsqueda de sitios, esto lo quiero compartir, vamos a ver si tengo conexión en pantalla, porque creo que esto les puede ayudar muchísimo en el día a día. Vamos a ver.
Vamos a ver si tenemos conexión. Voy a intentar con la red Cupre 2014. ¿Sí? Sí. Vamos a tiempo. Vamos a ver si lo logramos, si no, nos tocará imaginarnos que lo haríamos. Bueno, parece que sí. Lo logramos. Listo. Vamos a hacer un ejercicio con Sight, la partícula Sight. ¿Alguien sabe para qué sirve esa partícula? De los más googleros, ¿quién levanta la mano? Bueno, resulta que a veces estamos haciendo búsquedas sobre un tema determinado y queremos saber o queremos obtener respuestas de un lugar específico o de un sitio web específico. ¿Qué hacemos en ese caso? Es difícil, ¿cierto? Pero con esta partícula podemos lograrlo. Voy a hacer un ejemplo inicial con una revista colombiana. Vamos a ver si nos está funcionando. Bueno, esta es una revista de diseño, de arquitectura, etcétera, etcétera, que lleva creo que 15 años en el mercado y en la web lleva unos 5 años. Y vamos a hacer una búsqueda. Usamos la lupa del sitio y vamos a buscar diseño Bogotá. Nos aparecen 94 resultados, ha mejorado el buscador, hace un tiempo aparecían 3 o 4 resultados, pero ahora vamos a hacer el truco de la partícula Sight. Miren lo que estoy haciendo la búsqueda de las mismas 2 palabras, pero desde Google dentro del sitio web. ¿Qué nos aparece? ¿Alcanzan a ver cuántos resultados salen? 570. ¿Qué quiere decir? Que el buscador interno de ese sitio web, de ese medio de comunicación, no está arrojando todos los resultados. Google nos está arrojando 570. Para el ejercicio de pronto no es relevante y pudimos encontrar algo en el sitio, pero si estamos buscando algo no aparece, probablemente perdamos mucho tiempo buscando dentro del sitio. Además, los sitios web de los medios normalmente están hechos, no pueden dedicar sus recursos a mejorar el buscador todo el tiempo. Google vive de eso y, como les decía, hace 400 cambios, entonces es mucho mejor buscar en Google que buscar desde dentro del sitio. Hagan el ejercicio con sus propios medios, con los medios locales, y si después del receso alguien lo hizo y quiere compartir su experiencia, fabuloso. Entonces, primer uso de Sight, buscar dentro de sitios web. Pero hay algo más. Supongamos que queremos saber qué se ha publicado sobre Cupre. Si hacemos la búsqueda, ¿qué vamos a encontrar? Muy seguramente el sitio oficial y muchos medios ecuatorianos, ¿cierto? Pero ¿qué tal si hacemos el ejercicio de ver si en Perú se ha publicado algo de Cupre? Bueno, en web.fa.p, o sea, un sitio peruano, se han hecho estas publicaciones, en las que por alguna razón mencionan Cupre. Es solo un ejemplo, así que podríamos hacer cosas como, supongamos, uno de ustedes es periodista económico, está haciendo un informe sobre la evolución o el milagro económico ecuatoriano, supongamos, pero tienen mucha información local. Les gustaría saber qué se publica en Argentina sobre el fenómeno o sobre la situación económica de Brasil, de Ecuador, perdón. O, por ejemplo, quieren ver qué se dice en sitios web académicos. Entonces, ahí utilizan Sight. Para un sitio académico, ¿qué harían? Situación económica Ecuador, Sight, edu. Entonces, limitamos todos los resultados de Google a sitios web con la partícula o con el dominio .edu.
y de ahí en adelante se puede combinar .edu.ar para sitios educativos de Argentina o .mil.co para sitios militares de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades de esta partícula site son grandísimas para cuando hacemos investigaciones ya más puntuales. Por eso les digo, la búsqueda avanzada no es para usarla todo el tiempo. No arrancamos una búsqueda con site y otras partículas que veremos, sino que es cuando vamos a necesitar algo muy particular. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Entonces veíamos búsqueda en sitios, búsqueda en tipos de sitios, búsqueda en títulos. Muchas veces hacemos una búsqueda, no la búsqueda fácil, no la capital de Rumania, que nos va a aparecer en el primer lugar la respuesta, unas búsquedas complicadas y de pronto encontramos resultados que no tienen nada que ver. Probablemente las palabras no tengan ninguna conexión y sean algo por allá secundario. Si queremos obligar a Google a que busque en el título, o sea, que nos arroje títulos con lo que queremos encontrar, entonces le decimos intitle o intitle, dos puntos y lo que queremos buscar. Eso no lo vamos a hacer práctico para ganar tiempo. Este otro es muy útil. File type, búsqueda de diferentes formatos. Cuando surgieron los buscadores, ¿qué buscaban o en qué buscaban? En sitios web, en páginas web. Hoy en día los buscadores y en particular Google no solo busca en páginas web, busca en todo lo que encuentren en internet, en la web, que es documentos, fotografías, videos, y los documentos son en Word, en Excel, en PowerPoint, en Flash, en muchos formatos. ¿Cuándo podríamos querer buscar, por ejemplo, un documento en Excel? ¿Alguno de ustedes ha hecho una búsqueda en Google de Excel? De pronto no, porque no sabían, de pronto hoy en día les puede servir. Estamos haciendo un informe económico y necesitamos estadísticas de algo. Podemos hacer la búsqueda normal. Si no encontramos lo que necesitamos, busquemos una hoja de cálculo, o sea, file type, la partícula file type, XLS. Y probablemente encuentren, probablemente no, los resultados van a ser exclusivamente hojas de cálculo en Excel. O supongamos, estamos haciendo el mismo ejercicio de la situación económica de Ecuador. Y queremos un estudio de alguna entidad supranacional o alguna entidad gubernamental o alguna universidad. ¿Qué buscarían? File type y el formato PDF, que es el que se suele usar para los estudios, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos sale. Si alcanzan a ver, voy a agrandarlo un poco para facilitarles, salen PDFs. Y lo normal es que sean estudios, justo lo que estábamos necesitando. Ahora, podemos combinar. Resulta que queremos formato PDF porque queremos estudios, pero queremos que sean no de Ecuador ni de Perú, sino de, por ejemplo, vamos a ver, lo estoy poniendo un poco difícil porque no debe haber tanto contenido, pero miren que sí. Universidades de Argentina o sitios académicos de Argentina con el dominio edu y nos están arrojando PDFs sobre la situación económica de Ecuador. Entonces, seguramente no es algo de usar todos los días, pero que cuando necesiten una búsqueda muy específica les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y van a encontrar no solo más rápido, sino más relevante. Muchas veces nos quedamos con el resultado menos malo porque no supimos encontrar algo que realmente fuera lo que necesitábamos. ¿Sí les ha pasado? Bueno, sigamos. Google tiene muchas otras herramientas, no las vamos a ver en detalle, pero hay una que me encanta y yo la llamo el salvavidas. Se llama Google Caché. ¿Alguien ha usado Google Caché? Bueno, no puedo preguntar por qué, pero lo normal, hay dos usos o dos respuestas que me dan para Google Caché. Una, para una búsqueda normal, pero resalta los resultados en colores, los resultados de las palabras clave en colores. Ese uso no se debe hacer de Google Caché. El uso de Google Caché, ¿cuál es? Es para encontrar la versión anterior a lo que estamos viendo en la web o rescatar una versión que está caída. Doy un ejemplo.
estoy haciendo una de esas búsquedas difíciles, ya sé usar file type, sé usar cite, el menos, las comillas y otras que no las puse aquí porque se nos iría muy extenso esta parte del taller o de la charla, y aún así solamente encontramos 2 resultados y con ilusión damos clic en el resultado y el sitio está caído o no aparece, por alguna razón cambiaron ese resultado. Ahí es cuando Google Caché es un salvavidas. Vamos a Google Caché y encontramos la versión previa. Vamos a ver un ejemplo para que a veces explicarlo en palabras puede ser un poquito difícil. Pero vamos a suponer que esta versión, al abrirla, era el resultado ideal, no había más resultados, es un ejemplo. Damos clic y el sitio está caído, o sea, no abrió. En ese momento, si Google lo indexó es porque el sitio está almacenado en los servidores de Google, solamente que la versión que está en línea, la que está publicada, no es la que está prometiéndonos Google. Entonces, vamos aquí a la flechita, al triangulito, y le decimos en caché. En ese momento Google, ¿qué hace? Google toma su versión previa del sitio, la que tiene almacenada, por eso se llama caché, en su caché, y nos dice, vamos a ver si puedo agrandarlo. Esta es una versión HTML del archivo PDF. En algunas ocasiones, la mayoría de las veces, dice en qué fecha se tomó esa captura. Vamos a ver un ejemplo del mundo real en el que Google Caché fue muy útil para, por lo menos para mi conferencia, pero también seguramente para uno que otro periodista. Esto sucedió en la campaña presidencial de 2010. Juan Manuel Santos era uno de los 2 candidatos más opcionados a la presidencia. Y Gustavo Petro es de la izquierda, es el alcalde de Bogotá actual, y Santos era el candidato de Uribe, la derecha. Bueno, decir que Santos nombraría ministro de Defensa en plena campaña era algo revolucionario que habría generado o que generó unas reacciones muy fuertes de la gente de la derecha. El Tiempo, el medio de comunicación con más tráfico en la web, tituló esto así: Santos dijo que si es presidente podría ofrecerle el Ministerio de Defensa a Petro. La noticia se publicó, la noticia la conocimos en redes sociales, algunos la hicieron el tweet, la compartieron. Salió en la página de inicio, no solo la noticia, sino que abrió eltiempo.com porque era una noticia, imagínense la sorpresa política en Ecuador o en cualquier parte del candidato de un partido nombrando ministro de Defensa, no cualquier ministerio, a alguien de la corriente totalmente opuesta, que incluso Gustavo Petro fue guerrillero del M-19, no de las FARC, pero sí del M-19, entonces genera todavía muchas reacciones en ciertos sectores. Esto duró menos de 10 minutos en la web. Santos, eltiempo.com surgió, o la familia Santos fue la dueña durante 90 años más o menos, ya perdí la cuenta. No recuerdo si todavía eran dueños o ya no eran dueños. Sí, todavía eran dueños, la familia Santos. Bueno, hicieron la llamada y desmontaron el contenido. La periodista de Armenia, no sé si la echaron, si le llamaron la atención, pero cambiaron el contenido a esto. Matizaron el titular. No fue suficiente, en redes sociales hubo reacciones, entonces cambiaron el titular totalmente. Hay audios, aquí no lo vamos a ver porque no es el tema, pero hay audios que muestran que sí dijo lo que dice el titular que dijo. El hecho es que no nos sabríamos, o los que estuvimos ahí en ese momento nos dimos cuenta, y de pronto las capturas de pantalla lo dejan ver, pero mucha gente no lo pudo ver y con Google Caché pudieron hacerlo. ¿Cómo? Buscaban el titular original, se iba a Google, al dar clic habían cambiado el titular, pero si iban a Caché iban a encontrar la noticia original. Para eso también sirve muchísimo Google Caché. Y como periodistas, un pequeño tip: cuando en el sitio web de una empresa o en una campaña política o en una organización pública se publique algo que sea noticia y que de pronto después quieran negar, Google Caché nos permite encontrar
qué fue lo que realmente se publicó. Muchas veces se dice, no, en Twitter se dice me hackearon la cuenta y yo no lo publiqué, en la web dice no, eso nunca salió, claro, lo cambian rápido, pero Google Caché nos permite encontrar la versión previa, entonces ese es un pequeño truco. Bueno, hablábamos de barreras geográficas y barreras idiomáticas. Entonces veamos un poquito el traductor de Google. ¿Han usado el traductor de Google? Voy a preguntarles, ¿para traducir palabras? Obvio, ¿no? ¿Para traducir frases o párrafos? ¿Para traducir sitios web completos? Ah, bueno. Entonces, un ejemplo muy simple. Y por eso las barreras geográficas no son una limitante. Imagínense que ustedes son periodistas internacionales. Aquí tenemos uno que está en Siria y mañana nos va a dar una superconferencia, pero resulta que no sabemos todos los idiomas, muchos a duras penas manejamos el español, entonces, y el inglés. Las barreras idiomáticas son más bajas que nunca. Supongamos que somos periodistas internacionales y hay una revuelta en Moscú, y como periodistas emocionados con nuestra profesión, no queremos tomar el cable o el video de CNN a que nos diga con la mediación de CNN qué es lo que pasa en Moscú, ni con la agencia EF que nos lo da en español, sino que queremos ver qué dicen los medios rusos de esa revuelta que está pasando. ¿Qué harían ustedes? ¿A qué medio les gustaría ir para ver qué de viva voz qué se ve allá? Bueno, yo iría a Pravda, que es el medio clásico de Rusia y desde la época previa de la Unión Soviética, pero no sabemos nada de ruso, ¿cierto? ¿Aquí alguien sabe algo de ruso? Entonces, vamos a Google Translate o Google Traductor. Y vamos a ir a Pravda, pero que nos lo traduzca en español. A ver, aquí. Vamos a ver. Hay una alerta aquí que no me deja. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a ver. Ah, perfecto, no le puse identificar idioma. En estos talleres, cuando son talleres de verdad, o cuando son así muy rápido, si algo no funciona bien, el 90%, 91% de las posibilidades es que sea culpa del que está aquí al frente, no de Google. Entonces volvemos. Vamos a ver, vamos a decirle aquí, en vez de detectar idioma, manualmente le vamos a decir ruso. A español. Vamos a ver. No, es que acá se cambió. No, está fallando algo. Bueno, lo logramos. ¿Alcanzan a leer? Traducir de un idioma a otro es algo que ni siquiera los avances tecnológicos hoy han logrado hacer bien. Vienen cosas como Watson de IBM que van a ser impresionantes, pero todavía falta que lleguen. Por ahora, de lo mejor que tenemos es Google. No nos va a dar la traducción perfecta, pero seguramente si no sabemos nada de ruso, es muy probable que podamos entender y podamos hacer un trabajo periodístico eventualmente. Miren lo interesante. Nos está traduciendo toda la página inicial, pravda.ru, pero más allá de eso, si tenemos idea de ruso y hay cosas que no entendamos, podemos guiarnos con el idioma que va apareciendo afuera, aquí no lo estamos viendo,
pero además todos los contenidos de ahí en adelante van traducidos al español. Ahí doy clic a una noticia y me va a aparecer. Entonces, si algunos de ustedes son fanáticos de leer prensa internacional para tener una visión del mundo más amplia, probablemente agregar un medio ruso, un medio de Medio Oriente, un medio italiano pueda ayudarnos o ayudarles a ver a tener esa visión distinta de lo que siempre nos llega de agencias y de los medios que tradicionalmente son los que nos alimentan. ¿Alguien piensa que para su día a día le puede servir? Bien, continuemos. Plataformas de video. Ya me dijeron que ustedes no ven YouTube por los gaticos ni por las caídas, ¿cierto? Sino por periodismo. Bueno, no quiero compartirles ahora YouTube. Quisiera compartirles... Bueno, YouTube como plataforma es muy útil. Si ustedes o los medios de ustedes dicen, no, pero YouTube no tiene potencial, imagínense que AP, las grandes agencias, los grandes medios internacionales sí lo están haciendo, por algo será. Las audiencias en YouTube son inmensas. YouTube es un buscador en sí mismo, es propiedad de Google, pero tiene su buscador, es el segundo buscador más usado del mundo. Es el cuarto sitio, a veces el tercero, con más tráfico en la web. El primero es Google, el segundo es Facebook, el tercero hoy por hoy es YouTube, a veces Yahoo se le acerca. Entonces el potencial de tener audiencias cautivas o audiencias que están allí y que lleguen es muy alto. Si ustedes generan contenido de video, fantástico, pero además hay mucha información de entretenimiento y también académica y periodística. Pero lo que quiero compartirles aquí es este otro medio. Aquí no se alcanza a ver en la pantalla bien, pero se llama TED. ¿Alguno ha oído hablar de TED? Bueno, entren a TED.com y lo único malo de TED.com es que no tiene uno tanto tiempo libre para ver tantas conferencias. Es una plataforma, no voy a contar la historia, pero en la que los pensadores del mundo comparten allí en conferencias de 3 a 18 minutos sobre lo que han hecho o sobre lo que han investigado o reflexiones. Y hay cosas muy interesantes que pueden servirles de inspiración para la vida, ideas para la salud, para aprender temas, por ejemplo, el asunto de del sentimiento que tienen en México en algunos sectores por las mafias de narcos. Entendí mucho el tema con una conferencia de 9 minutos de un periodista mexicano en TED, y hablaba de cómo la familia michoacana era como la familia de los que viven en Michoacán. Interesantísimo. La imagen de aquí de TED es un ejemplo muy interesante. Supongamos que a ustedes como periodistas económicos les encargan un trabajo periodístico, un informe sobre su empleo, la economía informal. ¿Qué harían ustedes para ese informe? Probablemente hablar con un par de economistas, de pronto si se logra con un ministro o con un funcionario que maneje este tema, fantástico. Buscar estudios, ¿cierto? Vamos a google.com y con el filetype.pdf seguramente encontramos estudios, y casi todo nos va a decir malísima la economía informal, el subempleo siempre va a ser malo. Bueno, pero ¿qué tal encontrar a un experto mundial en estos temas y que nos dé una conferencia sobre lo positivo de la economía informal? Eso casi que solo se encuentra en TED. No quiere decir que vamos a ver esto y vamos a decir nuestro informe sobre lo negativo murió y esto es lo máximo y hablemos bellezas, no, pero nos permite contrastar. En TED ustedes pueden buscar sobre muchos temas conferencias que puedan enriquecer cualquier informe periodístico que tengan, y eso pues agrega un valor muy grande frente a muchas veces un animismo alrededor de ciertos temas. Pregunta, pero esta vez sí contéstenme con toda la verdad. ¿Quién ha usado Wikipedia para sus trabajos periodísticos o académicos? Muy bien, felicitaciones, son la audiencia más sincera que he tenido. Lo normal es que nadie levanta la mano, entonces yo digo sí, yo lo he hecho, y ahí sí todos se animan, pero aquí ustedes fueron muy sinceros. Wikipedia ha sido satanizada, dicen, ¿cómo hacen notas de Wikipedia? Seguramente alguno de ustedes también lo ha dicho, y hay cierta razón, pero ¿por qué? Porque usamos mal Wikipedia. Usamos Wikipedia como punto de llegada. Necesitamos hacer un trabajo académico sobre la historia de los mayas. Wikipedia, leemos, copiar y pegar y cambiemos unas palabras para que el profesor no lo descubra. Y el periodista copia, pega y cambia más palabras. Y ya.
Resulta que no, eso no es el uso de Wikipedia, pero sí es un excelente punto de partida, sobre todo cuando tenemos temas que no manejamos. Si a mí me encargaran hoy un informe sobre la relación entre las ruinas mayas con Roma, seguramente no tengo ni idea y googleo, puedo encontrar cosas y probablemente Wikipedia sea de los primeros resultados y ahí me oriente. Pero es un punto de partida, Wikipedia tiene referencias, Wikipedia tiene enlaces a otros sitios o a las fuentes y es de ahí desde donde debe partir nuestra investigación, no lo que está publicado allí. Entonces esa es la reflexión, usen Wikipedia, usemos Wikipedia, pero bien. Ahora, un matiz a esto, quienes manejen inglés más o menos o muy bien, mi recomendación es usen la Wikipedia en inglés preferiblemente. El nivel, la calidad de la Wikipedia en inglés generalmente en muchos de los contenidos es superior. ¿Por qué? Es otro tema. La cultura de compartir y de publicar es muy diferente. Las reglas de Wikipedia en inglés no son las mismas y ayudan a que la gente sí colabore más. Pero usen Wikipedia. Aquí voy con unas herramientas muy rápidas, muy sencillas o muy puntuales que pueden llegar a servirles. Wolfram Alpha. Supongo que no la han oído nombrar muchos, pero les voy a hacer un ejemplo de por qué puede ser una buena herramienta que nos ahorre Wolfram Alpha es un motor de conocimiento que incluso permite escribir fórmulas matemáticas y las grafica. Así de versátil es, pero para nuestro trabajo puede servir para hacer cosas como esta. Supongamos que queremos hacer un paralelo entre algo, entre ciudades o entre personajes. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a buscar dos ciudades. La herramienta funciona mucho mejor con temas más vinculados al mundo anglosajón, pero igual nos sirve. Vamos a agrandar un poco para que alcancen a ver. Ahí se ve mejor. Nos hace un ejercicio sencillo. Nos compara la población de Guayaquil versus la de Quito, el área metropolitana, nos pone en el mapa donde están las dos ciudades, la hora, la temperatura, etcétera, la altura. Entonces Guayaquil está al nivel del mar, Quito, hasta ahora me entero de que es 200 metros más alto que Bogotá, pero podríamos hacer ejercicios como este. Imagínense los campos en los que los periodistas, ustedes están trabajando o como estudiantes, ¿cómo podrían sacarle el jugo a esta herramienta? Bueno, aquí por ejemplo nos buscó mal, tenemos que buscar diferente. Ay. Bueno, aquí hice algo mal. No, lo busqué mal. Vamos a buscar un nombre de una cantante famosa, rápido. No entendí nada. Listo. Listo, si no sabemos nada de Shakira y de Beyoncé, o Beyoncé, yo ni sé cómo se pronuncia, pues aquí Wolfram Alpha nos hace un paralelo muy rápido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, un timeline de los hechos más importantes, sus padres, etc. Entonces, es solo un ejemplo. La herramienta es tan versátil que les dejo la curiosidad para que jueguen con ella después, igual que con todas las anteriores y las que vienen, pero puede serles útil eventualmente, sobre todo con temas, como decía, de interés del mundo anglosajón. ¿Recuerdan el caso de Hugo Chávez? Bueno, esta es la herramienta que debieron haber sabido usar. Google Imágenes, la búsqueda reversible de Google Imágenes,
O hay otras herramientas, esta es otra, pero me quedo con Google, que es Tnight. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Usos para la búsqueda reversible. Uno, ese. Nos llega una foto, ¿será que es auténtica? ¿Será que no? Vamos a la búsqueda de imágenes y vamos a tratar de encontrar si es original. Si es original no va a estar en ninguna otra parte. Si es un plagio, probablemente, o si es una foto no auténtica, pues va a estar publicada en varias partes. Voy a hacer un ejercicio aquí que vamos a ver, esto cambia cada vez, así que no estoy seguro, pero voy a tratar de buscar aquí. Muchas veces hay muchas cuentas falsas. Me imagino que a ustedes les han llegado solicitudes de amistad en Facebook de personas que no conocen, o seguidores en Twitter, etcétera, etcétera. Uno puede saber, por lo menos, si la fotografía de esa persona que no conocemos es auténtica o está suplantando a alguien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver por acá, a ver una foto que sea sospechosa. Bueno, ahora no me parece ninguna sospechosa. Veamos. Bueno, la próxima. Esta. Intentémoslo con una más al tiempo, vamos a ver. Un caso real, no es el tema, pero alguna vez me llegó una solicitud en Facebook de una mujer que yo no conocía y estaba con una ropa un poco sugestiva, y yo no tengo amigas que se vistan con ropa sugestiva, pero 7 amigos míos, uno de ellos líder de comunicaciones de una campaña presidencial, otros 2 conferencistas de temas de redes sociales, un coronel de la policía y otros 2 eran amigos de ella. Y yo, bueno, de algún lado las tengo que conocer, pero no son 7 amigos de un solo lado, sino como uno del colegio. Muy raro. Entonces les mandé un mensaje a todos diciéndoles, miren, me llegó una solicitud de esta persona que se llama Catalina no sé qué cosas, ¿la conocen? Entonces uno dijo, apareció amiga mía a mis espaldas, como cierto presidente de Colombia alguna vez dijo con recepción de dineros del narcotráfico. Otro dijo, es que tiene unas cejas muy bonitas. Otro dijo, no sé a qué hora la acepté. El hecho es que ninguna la conocía, pero eran amigos de ella. Es una estrategia que en redes sociales se utiliza. Se logra la amistad de un desprevenido y se va creciendo y se gana la confianza, y ahí pueden obtener información personal. Bueno, ese era un paréntesis, pero para eso puede servir la búsqueda reversible. Cuando yo dije, desconfío de esto, voy a preguntarles, no me supieran dar razón, confirmé, hice la búsqueda reversible de imágenes y encontré que era una fotografía que estaba en 40 sitios de contactos, de amistades, de todo esto. Supongamos que desconfiara de esta foto, aunque se ve muy real, y el nombre de la tuitera, todo esto es real, pero ¿el ejercicio en qué consiste? Ya ni siquiera dura 45 segundos, porque si usan Google Chrome, al hacer clic derecho, van a encontrar el menú contextual y van a encontrar buscar esta imagen en Google. ¿Alcanzan a leer ahí? Si dan clic, Google va a intentar encontrar esa foto. Si está publicada en la web, seguramente Google la va a encontrar y va a decir ¿dónde está? Aquí miren que la foto es muy real, no encontró más fotos en este tamaño, pero es de la persona que estamos encontrando en Twitter, o sea, es una foto auténtica de una persona real. Pero si ustedes ven una foto sospechosa, pueden encontrar, esta también se ve evidentemente que hay un perfil, hay un nombre, hay una ciudad, justamente Guayaquil. Entonces muy seguramente es una foto real, pero hagan el ejercicio con solicitudes de amistad raras de Facebook que les hayan llegado, o con seguidores en Twitter, y seguramente van a encontrar fotografías que están usadas en muchos sitios y van a poder identificar que son personas falsas. Pero hay más usos para la búsqueda reversible. No sé si aquí alcancen a ver esta fotografía. La encontré en un sitio web, sospeché que no era
tomada por ese sitio web porque era un blog personal y era una foto como muy profesional de periodista o fotógrafo deportivo de dos jugadores del mejor equipo que es Millonarios, y encontré que estaba en 3 partes. La pequeñita en el blog que supuse que había plagiado la foto y las 2 primeras en eltiempo.com, que era el medio que la había usado. Entonces también puede servir para encontrar al verdadero autor de una fotografía. No nos dice de forma determinante, pero nos da pistas. ¿Cómo nos da pistas? Por el tamaño. Normalmente la más grande, normalmente no siempre, es la original. O también cuando hay muchas opciones se puede organizar por fecha y normalmente, aunque todo se puede trucar, pero por lo menos nos da una pista, la más antigua es la original. ¿Listo? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan 10 minutos, 12 minutos. Bien, vamos apenas. ¿Están cansados? Bueno, algo que he llamado monitoreo, llámenlo rastreo, llámenlo seguimiento de información, pero como periodistas muchas veces, si somos disciplinados, a veces no lo somos o no necesitamos serlo. En mi caso, por ejemplo, ahora que soy periodista independiente, no necesito estar monitoreando información en el día a día. Cuando era editor de Enter.co, un medio digital de tecnología, a las 4 de la mañana estaba yo monitoreando información para asignar o tener consejo de redacción virtual a las 6:30, y hasta las 11 de la noche estaba monitoreando noticias porque es un medio que es muy de actualidad. Entonces, dependiendo de las necesidades. Pero les pregunto, si alguno de ustedes cubre un tema, por ejemplo, de deportes y tiene que llegar a consejo de redacción a las 9 de la mañana, ¿qué hace para llegar con noticias? Hay varias cosas. Una, llamar fuentes directas sobre algo que saben, sospechan por su conocimiento que va a pasar. Otra, oír radio, ver noticieros mientras se alista uno para ir a la redacción. Y la otra, en la web, ¿cuál es? La tradicional. Bueno, soy periodista deportivo, supongamos que cubro el tema de fútbol, y entonces, ¿qué hago? Entro a los 5 principales medios de Ecuador, en este caso, a 3 medios deportivos, los más importantes del país, entro al sitio web, abro muchas pestañas o muchas ventanas, 5 o 6 ventanas, empiezo a mirar uno, o voy a la página deportiva de cada medio general, ya tengo todas esas ventanas y empiezo a mirar titular por titular, como viendo a ver qué hay de interesante, ¿cierto? ¿Alguna vez lo han hecho? Suele suceder. Ese monitoreo está bien, pero es demandante. Ese ejercicio de visitar 5 páginas, dar clic, buscar la noticia interesante para proponer o para investigar o para confirmar o desmentir algo, puede tomar mucho tiempo. Ahí es cuando vienen herramientas que nos sirven para monitorear, y vamos con la primera. La primera son las alertas de Google. ¿Alguien ha usado las alertas de Google? Bien, esto es en concreto cuando hacemos búsquedas recurrentes. Por ejemplo, somos periodistas económicos, bueno, no, sigámoslo con el periodismo deportivo. Resultados, fútbol español. O estamos haciendo un seguimiento a un jugador ecuatoriano en Europa del Este. Entonces le ponemos el apellido, por decir algo, Valencia y el nombre del equipo, y todos los días estamos viendo a ver qué publicaron del jugador, si se recuperó de la lesión, si hizo gol, si lo expulsaron. Bueno, eso, si es algo importante para nosotros, podemos crear una alerta. Hacemos la búsqueda como la hacemos siempre o como la queremos hacer, la automatizamos y hacemos que nos llegue al correo. Entonces ya no perdemos tiempo en esos trabajos manuales, sino que solo cuando sucede algo, es decir, solo cuando se publica algo en la web y Google lo encuentra, nos lanza la alerta. Si no nos ha llegado la alerta, quiere decir que no ha pasado nada. No perdamos tiempo haciendo la búsqueda repetitiva porque no va a aparecer nada nuevo. Solo lo nuevo nos va a llegar al correo. Para eso sirve la búsqueda, las alertas de Google. También sirve para búsquedas automáticas. En Estados Unidos, si ven ahí unos números, bueno, yo lo hago solo por ejemplo porque el robo de identidad no es tan común, por lo menos así como sucede en Estados Unidos, pero en Estados Unidos muchas personas ponen su número de identificación, y si llega una alerta en la web es porque alguien está haciendo algo con su número, puede estarlo suplantando. Para eso sirven las alertas de Google. Otra herramienta, Google Noticias. En inglés es una herramienta muy poderosa y con muchísimo tráfico. Seguramente ustedes han oído noticias de medios en Europa, sobre todo, que quieren que Google Noticias los saque porque supuestamente Google se enriquece con las noticias. Bueno, un medio alemán lo logró
se dio cuenta de que su tráfico cayó el 30% y ahora le está pidiendo a Google que lo vuelva a meter. Así de poderoso es Google Noticias. En español no lo es tanto, pero si ustedes entran a news.google.com.es, probablemente encuentren una selección de los medios que Google ha escogido y que muestran la información del día o del momento en tiempo real, con diferentes versiones, y puede ser muy útil para contrastar. Sucede algo y Google nos hace varios enlaces de las 4, 5 o 30 versiones que haya publicadas en la web y podemos ver muy rápido qué se ha dicho de un tema particular. Aquí vamos muy rápido, la invitación es a que después con tiempo curioseen. Cada herramienta tiene muchas posibilidades y algunas las pueden encontrar muy útiles para su día a día. Algo con Twitter que sucede con frecuencia es que encontrar información de ayer, de antier o de hace 20 días es muy difícil. El buscador ha mejorado, el buscador ya permite encontrar cosas antiguas, pero no le muestra a uno lo más relevante. Una herramienta como estas, Topsy.com, nos permite hacer búsquedas y ver las publicaciones más relevantes sobre esas búsquedas. Entonces es como una especie de Google Noticias, que es una versión controlada por Google en cuanto a qué medios están ahí, pero con lo más relevante de Twitter. Bueno, creo que aquí vamos, este es el último para irnos a un receso, pero es el lector de RSS. ¿Recuerdan cuando les pregunté que quién usaba el lector de RSS? Bueno, esto nos toma un poquito de tiempo, así que me lo voy a saltar y al regreso les cuento por qué un lector de RSS puede impactar muchísimo el día a día. Y finalmente, Google 3 también me lo voy a saltar. Y va a haber un receso ahora de, ¿cuánto tiempo? Como 45 minutos. Entonces, en este receso simplemente les quiero quitar 5 minutos a cada uno para que haga un pequeño ejercicio. No vamos a tener tiempo de que pasen aquí a todos a confirmarme si lo hicieron, pero que de esas herramientas que hemos visto, piensen en una o dos que nunca hayan usado o que no hayan usado en todo su potencial y la aterricen en su día a día cómo les puede servir. Y si tienen tiempo, pues pruébenla, conéctense y hagan algún ejercicio a ver si les llega a servir. Y de pronto aquí invito a un par de colegas a que compartan su experiencia. Nos vemos en 45 minutos más o menos, o 50. ¿Me quedé solo? Bueno, ahora nos vemos.